Ya, le habíamos pedido a Andrés, pero él nos dio un riesgo más bien higiénico, ¿sí? Vamos a ver, Richard, un ejemplo, un riesgo de seguridad. Caída, caída de objetos en manipulación. Ya, puede ser caída de objetos en manipulación. ¿En manipulación así se llama? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se puede generar ese riesgo? Puede ser cuando se le quita una protección de una herramienta que sea mecánica. Ya, usted puede asumir que es por la falta de resguardos en las máquinas, así más o menos, resguardos en las máquinas. ¿Sí o no? Y no, bueno. ¿Y cuál medida preventiva usted pondría para mitigar esto? Una capacitación será. Ya, capacitación a los trabajadores sobre el uso adecuado, ¿no? De los materiales. Sobre el uso adecuado de las herramientas. Ya, muy bien. Y a ver, ¿quién más está por ahí? Ángel, dígame otro riesgo de seguridad. Ingel, pisadas sobre objetos. Pisadas sobre objetos, ya, muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se Así llama? se llama, Ingel. Pisadas sobre objetos. Sobre objetos, sí. Ya. ¿Qué factor de riesgo? ¿Qué factor genera o qué es lo que produce este riesgo? Desorden de la persona o del trabajador. Ya, falta de orden y limpieza. ¿Sí? Y podríamos poner lo mismo, ¿no? Disponer de los espacios de trabajo de manera adecuada, ¿no? Con eso ya estaban completados los 4 riesgos de seguridad, pero ustedes, por ejemplo, aquí se saltaron, aquí hablaba de una deficiente instalación eléctrica, ¿sí? Si hay una deficiente instalación eléctrica, quiere decir que seguramente cuando tocan por ahí sufren de algún contacto eléctrico, que se conoce como contacto directo, ¿no? Si van aquí a la guía, hay una parte que se llama contacto eléctrico directo, ¿sí? Que es cuando les coge la corriente a los trabajadores. O indirecto cuando cogen alguna carcasa que ha estado energizada. Entonces, por ejemplo, ese sería otro riesgo derivado de la mala instalación eléctrica. Otro riesgo de seguridad sería contacto eléctrico directo. O, por ejemplo, si en algún momento llega a haber una chispa o algún tipo de situación, puede ocasionarse un incendio. Y un incendio también es un riesgo de seguridad laboral. ¿Sí? O una explosión, ¿sí? También es un riesgo de seguridad laboral. Es algo que pasa en ese momento, que usted ve, ¡puf!, genera y que hay fuego en ese momento, ¿no? Entonces aquí también ustedes se obviaron esa narrativa. Pueden haber puesto riesgo de contacto eléctrico directo, riesgo de contacto eléctrico indirecto, riesgo de incendio, riesgo de explosión, ¿sí? Vamos a ver. Ahora, ¿cuál un riesgo higiénico, Carlos Guachi? Un riesgo higiénico. Ahí había uno muy claro que decía, en un proceso especial que hace ahí la carpintería. Es lo que cuando están encerrados y el polvo está en el aire. Ya, hay el riesgo de exposición a polvo, ¿verdad? Veamos cómo le cataloga aquí, es un poco tedioso es aquí, pero le pone así, exposición Ese creo que es agentes químicos, aerosoles, polvo. agentes químicos, aerosoles por polvos, ¿no? Algo así, le entiendo que está, ya. Entonces recordemos que el polvo que está ahí viene normalmente de lo que usted tiene la madera, ¿verdad? Genera ese polvo, pero hay madera, por ejemplo, el roble, que tiene diferente composición química, hay madera que ha sido tratada, incluso hay unos niveles permisibles
que las personas pueden estar expuestos dependiendo del tipo de madera, ¿sí? Hay madera que puede ser más tóxica, el polvo de cierta madera va a ser más tóxico para las personas que de otros, ¿sí? Por ejemplo, hay maderas que, como el pino, no son tan tóxicos para las personas, pero sí hay otras que son en concentraciones más elevadas, pueden generar una molestia en los trabajadores, ¿sí? Entonces el polvo es eso que está en el ambiente, ¿sí? Y en este caso muy claro, ¿quién está produciendo este polvo, Carlos? Los trabajadores. No, en este caso, este polvo de aquí, un factor es que vimos que no tienen extracción de polvo, por ejemplo, o no hay buena ventilación. Eso está produciendo que haya mucho polvo, porque son del proceso natural del trabajo, ¿no? Usted sabe lo que es una carpintería, están cerrando. El proceso natural es que haya polvo. Yo como empleador tengo que tratar de evitar o ventilar suficientemente el lugar o poner extracción de polvo. Entonces, ¿qué puede estar derivando esto? Una deficiente ventilación. Por ejemplo, se me ocurre, de una deficiente ventilación dentro del taller. ¿Qué puedo hacer para mitigar esta parte? Adecuar ventanas más grandes, tal vez, ventanas más grandes en el taller. ¿Ya? Otro riesgo higiénico muy claro que había aquí era, si se acuerdan que decía que hace el barnizado, ¿verdad? Que hace el barnizado y utiliza la pintura. Ese es otro riesgo higiénico y lo hacía en un lugar cerrado. La parte de barnizar siempre se tiene que hacer a la intemperie, en un sitio abierto, no se tiene que hacer en un sitio cerrado. Ahí hay otro riesgo de higiene. Exposición a agentes químicos por... más o menos le podríamos poner... por el mismo, ¿no? Por polvo, por ahí podemos explicar que es por el proceso de pintura, que no hay una adecuada ventilación, ¿sí? Entonces, eso es un riesgo de higiene industrial. Vamos con los de ergonomía. Jason, un riesgo de ergonomía. Buenas noches, licenciada. Claro. La monotomía. Ya, monotomía, así se llama tal cual, está dentro de la fatiga. Sí, está al último del libro. Ya. Esa que me está diciendo la monotomía está en la parte que dice insatisfacción. Entonces, este es un riesgo psicosocial, sí, psicológico, ya. Monotomía, ¿ya? Es un riesgo psicosocial. No es un riesgo, ahí estoy escribiendo mal. No es un riesgo ergonómico. Los que están más arribita, Jason, los que dicen fatiga, carga mental y carga física, esos son ergonómicos. Monotomía es un riesgo psicológico. ¿Por qué se sienten monótonos los trabajadores? Porque realizan las mismas tareas, disminuyen el rendimiento del trabajador cuando hacen las mismas tareas. Realizan tareas repetitivas. Eso es. Ya, muy bien. ¿Qué puede hacer para mitigar esto en sus trabajadores? Por ejemplo, ponerle una área que se sienta a gusto, o sea, de su especialidad. Ya. Poner al trabajador de acuerdo a sus capacidades. Poner al trabajador de acuerdo a sus capacidades. Ya. Vimos, ya, muy bien, gracias, Jair. ¿Quién recuerda el primer párrafo? Decía que había una abundante carga de trabajo. ¿Ya? ¿Qué puede generar esa abundante carga de trabajo? ¿Qué riesgo? Gema, dígame. Si yo sé que tengo mucho trabajo acumulado, que tengo que hacer eso, ¿me puede generar una carga? ¿Quién le ayuda ahí a...? Carga Es como fatiga que le coge al trabajador. ¿Sí? Puede tener Una una carga de estrés. Ya, estrés, ya.
Bueno, ahí por ejemplo, tiene muchas cosas que hacer el trabajador. Por ejemplo, podríamos enfocarlo donde dice carga mental, recepción, no, carga mental, tratamiento de información, cantidad y complejidad de información, fatiga visual, por ejemplo, una fatiga crónica podríamos establecer, porque dice que es la situación de desequilibrio entre las demandas de la tarea y la capacidad de respuesta de la persona, porque hay mucho trabajo y son pocos trabajadores. Podríamos poner aquí una fatiga crónica. ¿Derivada de qué? De que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo y hay pocos trabajadores. Eso hablaba en la parte del primer párrafo. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, recibir menos trabajo, adecuarnos realmente nosotros sabemos cuánto trabajan 3 trabajadores, cuánto trabajan 5 trabajadores, adecuarnos a la capacidad, adecuar a la capacidad del taller, ¿no? A veces, ¿qué es lo que hace la gente? Coge y coge trabajos y el trabajador es el que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, eso le puede generar una cierta estrés, como decía, o cierta fatiga al trabajar, una carga mental de que hay que terminar, que hay mucho trabajo. Otro riesgo ergonómico psicosocial, recordemos el enunciado, por ejemplo, ahí decía que estaban cansados, ¿verdad?, de las deficientes condiciones del trabajo, que nadie les da información, ellos están insatisfechos. ¿Por qué? ¿Por qué pueden estar insatisfechos? Por las condiciones de trabajo. Por las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí no deja mucho entrever en esos riesgos que están ahí, pero podríamos poner aquí que siente una insatisfacción, ¿verdad? Una insatisfacción por por las condiciones de trabajo, vamos a ponerle así, ¿no? Porque aquí no le veo ninguno que se encuadra, los roles, capacidades, comunicaciones, por ejemplo, podría ser enfocado en la parte que, si están con los que están con la guía, la parte que dice comunicaciones, dice posibilidad de intercambiar información y aportar ideas dentro de la organización laboral, tanto a nivel horizontal como vertical, es decir, que el empleador escucha a sus trabajadores, los trabajadores dicen, tenemos estos problemas, y el empleador dice, sí, vamos a hacerlos, vamos a controlar. Entonces yo creo que falta de comunicación, ¿no? Podríamos enfocarle ahí eso, ¿no? La insatisfacción por la comunicación dentro del sitio de trabajo. ¿Cuál es lo que genera? No son escuchados por el empleador. Y también lo otro que puede generar esto, hay algunos accidentes de trabajo y que no son controlados, ¿sí? Entonces ellos ya se sienten mal por esa situación. Si usted, aquí en la guía no hay estrés, pero si usted quiere ponerlo estrés como riesgo psicológico, lo puede poner, ¿sí? Si hay el riesgo sí se llama estrés, ¿no? Que aquí en la guía no lo pone. Porque si no son escuchados, tal vez una medida preventiva, poner un buzón de sugerencias, tal vez, ¿no? Un buzón de sugerencias, hacer charlas. Sí. Y finalmente un riesgo ergonómico, Brian de la Cruz, ayúdeme con un riesgo ergonómico que le puedas derivar de aquí. Mandije, derivar. Uh-huh. Sí. ¿A mí? Brian de la Cruz. Riesgo ergonómico nos falta nomás. Ya. Podría ser la fatiga visual. Podríamos ponerle fatiga visual. ¿Por qué la fatiga visual? Por la falta de iluminación que había en el lugar de trabajo. Ya, por ejemplo, aquí él lo enfocó en esa forma, ¿no? Por la falta
de iluminación. No es el mismo riesgo de arriba, ¿no? El riesgo de arriba hablaba de la deficiente iluminación. El riesgo de acá abajo habla del cansancio de los trabajadores, ¿sí? Y aquí sería adecuar la iluminación adecuada o tomar la iluminación adecuada, ¿sí? Estos son el primer ítem que yo les había pedido que hagan. Entonces, vemos que hay que entender la actividad laboral y hay que entender bien las disciplinas preventivas. La guía que está ahí es una buena, vuelvo y repito, polla para ustedes. Si no entienden bien, pueden ocuparla de ahí. Pero básense en la narrativa. Ninguno de ustedes dijo contacto eléctrico, nadie dijo incendio, nadie se notó que hay el barnizado, nadie notó porque no hay el equipo de protección personal adecuado, ¿sí? Entonces en la narrativa se esconde todo eso, pero a veces queremos copiar y no vamos a la narrativa, entonces ese es el problema, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Dije, yo me acuerdo, yo estaba revisando ahorita y puse, por ejemplo, la iluminación y la fatiga visual, les puse en un solo cuadrito, pero en la parte que dice disciplina preventiva le puse higiene industrial y luego le puse ergonomía, por ejemplo. También Ya. junto. Está bien, la iluminación se llama higiene industrial y la fatiga visual es de ergonomía, así tal cual, ¿sí? Favores. Eso ya contaría como dos. ¿Ya? ¿Mande? Eso ya contaría como dos, si es que le hiciera así la Si próxima está vez. bien, sí, si está bien, así, como está ahí, tal cual, como usted me está diciendo, perfecto, tiene buena calificación, ¿sí? Y esto muy seguramente irá en su prueba o tal vez en su examen, ¿sí? Entonces hay que saber determinar y hay que tener claras las disciplinas preventivas. Si no las tenemos claras, no vamos a poder hacer esto. Y el segundo ítem decía evaluar 2 riesgos mediante el método binario simplificado. El método binario simplificado o el método Will-Identify solo me sirve para riesgos de seguridad. No puedo evaluar riesgos higiénicos. No puedo coger y ponerme a evaluar la iluminación con eso, con ese método de evaluación que hicimos, ¿sí? Solo lo puedo hacer los riesgos de seguridad laboral, ¿sí? Yo en este caso voy a evaluar un solo riesgo. El método binario simplificado, ¿qué había que determinar para poder evaluar ese riesgo? ¿Quién me dice qué había que determinar para poder estimar el riesgo? La probabilidad y las consecuencias. Correcto. La estimación del riesgo era igual a la probabilidad por las consecuencias. Por lo tanto, tengo que estimar la probabilidad y tengo que estimar la consecuencia. ¿Ya? El riesgo de corte. ¿Cuál es la probabilidad de que estos señores se corten? En el escenario que planteamos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Es media, baja o alta? Sería alta. Alta, ¿verdad? Vimos que siempre están ocupando, no saben de los riesgos, no les han tomado medidas preventivas. Se cortó un compañero recientemente, entonces la probabilidad es alta. Consecuencias, graves, leves, intermedias. ¿Quién me dice? Serían leves porque solo son cortes pequeños. Ya, por ejemplo, se quitó la falange del dedo o algo así, decía, no sé si se acuerdan. ¿Eso será leve? Eso es grave, dañino. Eso ya es grave, es dañino para el trabajador. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que es dañino. Extremadamente dañino, tal vez no, porque no es que se va a morir tampoco. Pero veamos un poco lo que decía ahí. Extremadamente dañino hacía referencia a lo siguiente. Amputaciones, fracturas mayores, lesiones fatales, es decir, la muerte.
Dañino eran laceraciones, quemaduras, conmociones, fracturas menores y ligeramente dañino, daños superficiales, cortes y magulladuras pequeñas. El señor se cortó prácticamente. Veámosle. Puede estar bien en extremadamente dañino o en dañino. ¿Sí? Él se cortó y prácticamente creo que perdió el dedo. Veamos cómo estaba la narrativa. Ya. Decía, sufrió un accidente, un corte profundo en la primera falange del dedo índice. Creo aproximar la mano al cilindro. Corte profundo. Yo diría que podríamos dejarlo en dañino o en extremadamente dañino. ¿Sí? Voy a poner dañino. Y pues recuerden que era lo que teníamos que hacer después, pues era estimar la probabilidad por la consecuencia, entonces tenía que irme al cuadro, ¿verdad? Probabilidad alta, consecuencia dañina, el riesgo es importante. ¿Sí? Entonces, de la estimación del riesgo, he determinado que es un riesgo importante. ¿Sí? Salió que es un riesgo importante. Si ustedes hacen el examen así, está bien. No necesita hacer de nuevo la tabla para hacer lo que se intersectan. Simplemente determina la probabilidad alta y la consecuencia dañina. Tal vez le pida que explique por qué la probabilidad alta. Por ejemplo, aquí es porque ya sucedieron algunos accidentes. ¿Sí? Algunos accidentes de trabajo. Similares. Y dañino porque en este caso fue un corte profundo, ¿no? En este caso porque estamos analizando de ese accidente que pasó. ¿Sí? Por lo tanto, usted tenía que estimar el riesgo importante, ¿ok? Listo. ¿Qué decía el riesgo importante? No debe comenzarse el trabajo y finalmente para terminar este ítem tenía que poner aquí. Riesgo importante, que era lo que decía la definición, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. ¿Sí? Esa es la recomendación que pone ahí. Y listo, hizo la primera evaluación del primer riesgo, del riesgo número 1. ¿Sí? Después puede estimar otro riesgo, por ejemplo, yo podría haber estimado el riesgo de contacto eléctrico, porque era algo que me dio muchos datos ahí. Hay una alta probabilidad de que usted sufra de algún cortocircuito y unas consecuencias bastante graves, ¿no? Entonces, era algo que estaba ahí en la narrativa, pudo haber evaluado ese riesgo, ¿sí? Quienes hicieron así y quienes entendieron, pues bueno, tienen su nota completa, hicieron bien el taller. Quienes tal vez todavía no tienen claro este tema, por favor a revisar, que esto va tanto en la prueba como en el examen. Si no entendemos esto, no vamos a poder hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?